buenas tardes, Dios bendiga, un día más de vida. Ya vamos con la más importante, la aplicación de la palabra de Dios. Buenas tardes, Dios bendiga, hermanos. Espero hacerles bendición con esa aplicación. Dios, si hay alguien que aún no ha sido salvo, a través de estos videos que estamos haciendo y subiendo por internet, esperamos hacerle hermano una bendición con la palabra de Dios. Soy el pastor José Teso Bonilla Espinosa, mi esposa la hermana Anabel Rodríguez. Estoy pastoreando la iglesia Bautista Esmirna, aquí en la Colonia González, aquí en Saltillo. Y bueno, hasta un día más de vida. Y les pido, hermanos, que abran sus Biblias. Vamos a ver nuestras Biblias en dos pasajes. Vamos realmente a la segunda carta de Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios 2, 11, primeramente. Y también vamos a ver Efesios capítulo 6, del 1 al 12. Segunda de Corintios 2, 11 y Efesios 6, 10 al 12. Amén. Ponte de pie, hermanos, para esta lectura, en reverencia de la palabra del Señor. Esa es la Biblia. Yo lo leo, hermanos, si damos su mirada. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, yo lo leo, hermanos. Amén. Esta es la Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos al Señor y el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las flechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias este día, bendices en este video, Señor, bendices en esta actividad, Padre. Señor, es otra herramienta que tú nos das, Señor, para presentar tu palabra, Señor, aparte de los audios, aparte de plataformas de Facebook, de YouTube, otras plataformas por internet, Señor. Nos ha dado como herramienta para predicar tu palabra, Señor. Por la forma más correcta, tocar puerta por puerta, casa por casa, predicando tu palabra, Señor. El mensaje de salvación por la fe en tu Hijo Jesús como nuestro Salvador, mi Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Prepara nuestros corazones, prepara, Señor, nuestra mente para recibir tu palabra, guardar nuestros corazones. Espíritu Santo, que habla en nuestras vidas, habla en Señor, a través de tu palabra. Quita toda distracción. Te pido, mi Dios, Señor, que bendigas cada uno de tus siervos en todas partes del mundo, cada pastor de cada iglesia local, que se esfuerza a aplicar la verdad de tu palabra, Señor. Y aquellas religiones o sectas o iglesias que no hablan lo correcto, redarguye sus corazones, Padre, y traernos una verdad, arrepentimiento y convicción del Señor. Te damos gracias, Señor. Hicimos, Señor, enséñanos a predicar hasta la doctrina de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Buenas tardes, hermanos. Bueno, primeramente, hermanos, yo quiero hablarles de algo muy importante. Y es como advertencia de parte de Dios. Bueno, a veces peleamos las batallas a la ligera.
A veces peleamos contra el familiar, peleamos a la carne. Y aquí Pablo nos está advirtiendo, el Señor a través de Pablo, Dios a través de Pablo, está diciendo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Desgraciadamente muchos cristianos, hogares cristianos o cristianos hijos de Dios, ya somos salvos, maduros de la fe, pero muchos cristianos le han dado lugar y ventaja al diablo en sus hogares. Muchos pecadores han caído en el adulterio, en fornicación, en inmoralidad y en robo, porque dieron lugar al diablo. Hermanos, el diablo no juega a ser diablo. Cuidado. Si damos una pequeña entrada, una abertura del diablo, el diablo viene para destruir. Y es lo que quiere. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero la bendición es que el Señor vino a la vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Cuántos hogares? Y la introducción que quiero dar antes de empezar con el mensaje. Dice Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hermanos, debemos de ser cuidadosos en lo que vemos en la tele, en lo que vemos en la radio, en el internet. Yo enseñé acerca del ocultismo. A veces se nos da inocente jugar dominó, juegos de mesa. Y damos lugar al mismo diablo. A veces la música que uno pone, lo que ve en la tele, novelas, películas. Y como cristianos damos lugar y ventaja al diablo. Pero cuando el enemigo ataca, el enemigo nos ataca por nuestras convicciones, nuestra fe en Dios. Que vienen ataques, peleamos a la deriva, ahí se va. Con el hermano en la iglesia, con el pastor, con la familia, en la carne, con el vecino. Nuestras luchas son espirituales. Por lo tanto, Pablo está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Yo quiero ese día, hermanos, y puse mi corazón identificando al enemigo, identificando al verdadero enemigo. Y ese enemigo es espiritual. Mi enemigo no es mi esposa, no son mis hermanos, no es el pastor, no es el vecino, no. Mi enemigo es espiritual. Nuestro enemigo es Satanás. Dice, el apóstol Pablo está advirtiendo a los hermanos de las iglesias tanto de Corinto como de Éfeso a que distinguieran sobre el enemigo y que supieran distinguir las luchas espirituales porque peleaban entre ellos mismos y había visiones y pleitos como cristianos, y Pablo les hace ver que su lucha es espiritual contra Satanás y las huestes de demonios.
disculpe, seguimos. Dice, aquí en la iglesia de Corinto, hermanos, había un conflicto entre mismos hermanos. La iglesia de Corinto, obviamente, era una iglesia carnal, una iglesia pasiva, una iglesia con cristianos carnales, rebeldes, que aceptaban todo tipo de doctrinas. Tanto que Pablo les habla fuertemente que en cuestión de que de 1 Corintios les reprende porque en la iglesia había fornicación. Tanto que el hijo tenía a la mujer de su padre. Y había pleitos pasionales, fornicación, inmoralidad. Y vemos que también habla Pablo en Corintios y les habla esa vez de esa inmadurez espiritual, porque se comportaban como bebés inmaduros en Cristo, en la fe. O sea, era una iglesia carnal, liberal, pasiva. Y Pablo les exhorta segunda carta. Dice, si vemos el versículo 5, dice, habla acerca de que Pablo perdona a su ofensor. Dice, versículo 5 en el 11 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, si de cierto modo, por no exagerar a vosotros, le basta a esta persona esa reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle para no ser no ser consumido de demasiada tristeza. El 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, pues yo también lo he perdonado. Según si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. Aquí, Pablo, vemos cómo defiende su ministerio. Pero Pablo con ese amor de Cristo, dice, según me ha causado daño, no me lo ha causado a mí, sino todo el cuerpo de Cristo. Dice, si algo perdonado, por vosotros lo he hecho. Lo dice el versículo 11, el texto, para que Satanás no gane ventaja alguna. Bueno, a veces la falta de perdón le da lugar al diablo. A veces el rencor, a veces la ira contra un hermano, contra el siervo de Dios. Cuando nosotros también cometemos errores, nosotros también le faltamos a Dios. O si algo nos hacen, pastor ingrato, hermano ingrato, no quiere mi casa. Pero nosotros no nos examinamos y le damos lugar al diablo. Y Dios quiere que identifiquemos nuestra batalla. Y nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla es contra sangre, es contra huestes de maldad, contra el diablo y sus demonios. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos las maquinaciones. No ignoremos las maquinaciones, mensajes del enemigo, que es el diablo. El fin del diablo es hurtar, matar y destruir. ¿Cómo hurta, pastor?
robar nuestra comunión con Dios a través del trabajo, las malas amistades, con internet, con lo que vemos en la tele, cuando deberíamos pasar tiempo en oración. Y el día de poco tampoco nos va robando tiempo. No importa, no dejas al pastor, no dejas al hermano. No es porque lo hagan por mí, ahora por Dios. Yo no soy su enemigo. Ustedes no son mis enemigos. Los enemigos es espiritual. Y si hay algo que yo os he ofendido o si de tropiezo, pues pido perdón, ¿verdad? Soy humano. Soy imperfecto. Pero no debemos de discernir nuestras batallas. Debemos de pedir a Dios discernimiento para discernir correctamente, pedir Espíritu Santo, divino de Dios, Espíritu de Dios, Señor, ayúdame a discernir si es un ataque del diablo. Ayúdame a discernir cuando es una prueba para probar mi fe, Señor. Ayúdame a discernir, Señor Espíritu Santo, mi Dios, ayúdame a distinguir mi batalla espiritual. O si discernir cuando es un castigo por parte de mi pecado. Debemos de saber distinguir, de discernir. No, dice 2 Corintios, capítulo 10. Segunda Corintios, capítulo 10. Mantenga digan amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales y puestas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Es decir, otra vez, Pablo nos va a decir, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, no son carnales, es espiritual, las armas son espirituales, que es la oración. Yo he predicado otra vez, hace el mes pasado, hace 2 meses prediqué acerca de las batallas de cristianos, las armas de cristianos, perdón. ¿Cuáles son las armas principales? Es la oración, es el ayuno, es la palabra de Dios, la Biblia, es el Espíritu Santo y es la iglesia. Son 5 armas. Aquí yo di nada más 3. Yo di nada más lo que es la oración, la Biblia y el Espíritu Santo. Pero también el ayuno es una arma constante, perseverante en nuestras vidas como cristianos, que debemos hacer más seguido el ayuno para hacer morir esa carne, para hacer morir nuestros deseos, hacer morir esa naturaleza pecaminosa. El ayuno con la palabra de Dios y la oración son armas muy poderosas para derrubar los argumentos del enemigo que es el diablo. Número 1, no peleemos a la ligera. Dice la Biblia, 2 Corintios 10:3, dice, pues cuando andamos a la carne, no militamos, no andamos, no batallamos, no peleamos según la carne. Por las armas de nuestra milicia, por la batalla, no son carnales sino poderosos en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestro enemigo es fuerte, pero más poderoso es el Señor Jesucristo. Porque el diablo ya está vencido. El diablo ya está derrotado. Pero eso anda como un urgente buscando a quien devorar. Porque el diablo nos ha vencido y quiere
destruir la iglesia del Señor. El diablo quiere destruir la obra de Dios, que no se predique el Evangelio. Por eso hay que dar división a las iglesias. Por eso hay que hacer esos ataques del enemigo a la iglesia del Señor. Es que muchos rebeldes se dividen o dividen la obra de Dios. Pensando que van a castigar al pastor, que no van a venir al culto porque van a castigar al pastor, para que no el pastor se desanime. Un pastor, un siervo de Dios, no nos vamos a desanimar por niñerías. Un cristiano genuino pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Un verdadero cristiano pelea con las armas espirituales que el Señor nos da, no con una religión. Muchos se excusan cuando testificamos a la gente, se justifican. Tengo respeto a mi religión. No es hablar de respetar, se habla de revenir, de hablar la verdad, que la persona venga al arrepentimiento, acepte a Jesucristo, deje su idolatría, deje su vida mundana y pelee la buena batalla. No es hablar de respetar. Respeto mi creencia, mi religión. Jesucristo no es religión. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Salvador. Es Redentor. Es Dios único y verdadero. Cuéntame. Vamos más adelante. Como que ese Efesios 6, 10, Efesios 2 al 17. Efesios 6, 2 al 17. Bueno, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la fuerza justicia, y calzados los pies con la presa del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad los escudos de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad la espada tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, debemos de tomar también, aparte de la oración como arma, aparte del ayuno, aparte de la lectura de la palabra de Dios, el leer la Biblia para no ser engañados por sectas y falsas religiones. Mi hermano, 2 Corintios dice, Pablo habla en 2 Corintios 5, 11, 14. Que no es maravilla que Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo diablo, hermanos, se aparenta como ángel se disfraza como religión, una falsa religión o denominación. Hermanos, el mismo diablo se disfraza como un falso predicador. El mismo diablo se disfraza como un hermano en la fe. Por eso debemos discernir nuestra batalla espiritual. De que no peleemos a la ligera. Debemos de apagar nuestras almas. Es la oración, el ayuno, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la iglesia. Por eso es importante no dejar de congregarnos a nuestras iglesias. Servir en nuestra iglesia local. Hermano, no lo haga para el hombre,
Hágalo para Dios, sirva a Dios. Muchos tienen malos sentimientos en su corazón. Mire, no hay ningún predicador, ni ningún cristiano perfecto. Todos nos equivocamos. Perfecto es nada más el Señor Jesucristo. Pero el diablo quiere que peleemos las batallas erróneamente. Debemos de preparar nuestra mente con la palabra de Dios. Orar, ayunar, leer la Biblia, hacer la iglesia, ganar almas, predicar el Evangelio, ayudar al prójimo en lo que es bueno. Nuevamente, ganar al prójimo no todo es dinero. Usted puede ayudar al prójimo con una despensita, con una fruta, un platillo para que coma. Y propiamente inculcando el Evangelio, el mensaje de salvación. Pero el diablo quiere que peleemos a la ligera. Y el diablo, cuando usted y yo fallamos a Dios, el diablo va a acusarnos delante del Padre. Mira, y es cristiano. Y mira cómo es tu hijo. Mira cómo es tu hija. Para que Dios nos castigue. Por eso, hermanos, debemos de guardar nuestra mente de los pensamientos que el enemigo trae. Nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos y principalmente nuestro corazón. Peleando con las armas correctas, que son espirituales. O también vestirnos de la armadura de Dios. Como cristianos debemos de tener discernimiento espiritual y seguir al verdadero enemigo, que es el diablo, y su ejército de demonios que le ayudan a oprimir al cristiano. No debemos de pelear a la ligera, debemos identificar a nuestro verdadero enemigo. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 y 9. Dice, amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros quiere devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos pensamientos se van cumpliendo en nosotros, vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, dice, sed sobrios y velad. Y la Biblia, el mismo Jesús nos enseña también la importancia de velar y orar, que es una de las armas más poderosas que el enemigo no puede aguantar. Pues el enemigo, usted cuando ore, hermano, apague su celular, quite toda distracción, métase a solas con Dios, prepare su altar personal, familiar. Que si usted tiene orando con familia, la esposa, los hijos, o la familia, apaguen el celular, para que quiten toda distracción. Que si llega a tocar, no le habla a nadie. Ni caso de esta emergencia nada más. Pero el tipo de oración es para Dios. Es lo que no soporta el diablo. Y como familia oremos. El diablo no aguanta la oración de fe. El diablo no aguanta la constancia, el poder del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, el enemigo viene con malos pensamientos. No ores, ¿para qué? Ponte a ver la tele, ponte a ver el internet. No vayas a la iglesia. Y el diablo usa cualquier estrategia, hasta las mismas familiares. Mira, no vayas a la iglesia, quédate aquí en la casa. Aquí lees la Biblia, aquí oras. Yo voy a la iglesia. Yo necesito de la vida para la predicación de la palabra de Dios. Cada cristiano necesitamos no dejar de congregarnos. No peleemos a la ligera.
Identifiquemos a verdad nuestro enemigo. Dice, ser sobrios y velar. La palabra verdad quiere decir alerta, preparados, despiertos. Y eso habla de estar trabajando, orando, trabajando a la de Dios en nuestra iglesia, ganando almas, activos en un ministerio. Aunque se te diga, hermano, yo no soy pastor, yo no soy misionero, hermano, pues usted puede ser un tremendo diácono, un tremendo asistente, un tremendo ujier, un buen obrero, un buen maestro de culto de niños, o las hermanas, con las mujeres. Pues si vamos a Dios, ¿no? Pero dice la Biblia, sea sobre si verdad, porque es vuestro adversario. Y ahí vemos al enemigo, que es el diablo, que busca traer divisiones, que busca traer chismes, que busca traer ataques, que nuestro corazón se envenene contra nuestro hermano en la fe. Vimos cuando Pablo habla, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchos no sabemos, aún tienen tiempo en la iglesia y no hemos sabido distinguir nuestro verdadero enemigo. Mi enemigo no es el pastor, no son los hermanos en la iglesia, no es mi esposa, no son mis cuñados, no es mi suegro, no son mis hermanos en la carne, no es mi papá, no es el vecino que me echa agua o basura aquí en la banqueta. Mi enemigo es el diablo. Y él busca que yo me enoje, me irrite las cosas y pierda nuestro testimonio. Pero necesitamos distinguir, identificar al verdadero enemigo. Es el diablo. Número 2. Usamos las armas espirituales. Mateo 5. Mateo 6, capítulo 6. Versículo 5 al 8. Mateo capítulo 6. No tenga digan amén. Dice la Biblia, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para servicio de los hombres. Y de cierto digo que tienen su recompensa. El 6, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrará la puerta, ora a tu Padre que es en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como gentiles, que piensan que por su palabrería son oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, entra en tu recámara, en tu cuarto, y cierra la puerta atrás de sí. Apaga tu celular, apaga la tele. Y si toca, no, tú concéntrate, hermano, en la oración. A solas con Dios. Que si la esposa está haciendo amor, te vengo, voy a orar. No me interrumpas. Ahí habla. Si preguntas por mí, ahí me dices. O sea, posible momento de como familia, como matrimonio, amor, apaguemos todo. Celular, tele, todo. Y vamos a orar en intimidad con Dios. Porque es una de las armas que el diablo no aguanta. Cuando la familia ora, el diablo se enoja. El diablo le molesta cuando un matrimonio es serio con Dios. El diablo se enoja cuando un matrimonio se desfiel a Dios, el congregarse en la iglesia.
Con un matrimonio ayuna, el diablo se enoja. Con los hijos, la familia, el matrimonio y el hogar están en serio con Dios, el diablo busca la forma de desanimarnos y de tener problemas y pleitos. Es cuanto más debemos de orar, leer la Biblia, hacer devocional familiar con los hijos. Bueno, nosotros no somos hijos, Dios sabe por qué, pero hemos aprendido a hacer esa vida devocional con matrimonio. Hemos obtenido grandes victorias. Sí, a veces ahí nos enojamos, nos emberrinchamos cada uno, ¿verdad? No somos humanos. Pero volvemos a reconciliarnos, pues somos hijos de Dios. Para que se está dando gran ventaja en nuestro hogar. Hermanos, número 2, usamos las armas espirituales. Número 1, ya dije Mateo 6, 5 en adelante, al 8. No somos hipócritas como los demás, que quieren ser vistos para ser aplaudidos. Y sabía, mismo Jesús dice, mas tú cuando ores, entra a tu recámara, entra a tu aposento y cierra la puerta. La segunda arma es la palabra de Dios. Dice, vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice el versículo 1, amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las tentaciones, de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella escapa salvación, dice, para que por ella se desea la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Deseamos, hermanos, aparte de orar, también aparte de nuestra intimidad, comunión con Dios, en la oración, otra alma que tenemos es la palabra de Dios. Deseémosla como leche espiritual, poquito a poquito. Es digerirla, saber digerir. No sé qué ver, es bueno tener un plan de lectura bíblica. Yo tengo mi plan de lectura bíblica al año. Al mes tengo 3 o 4 capítulos de diferente pasaje del Antiguo y Nuevo Testamento. Trato de digerirlo poco a poco y meditarla y ponerla por obra. Y yo no dice, el Señor dice, y se decía como, aquí es Pedro hablando a la iglesia, y se decía como, dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual. Claramente que ya somos maduros en la fe, pues debemos de seguir saboreando la palabra de Dios. Tener nuestras Biblias abiertas en nuestra mesa, leer la Biblia diariamente, para no ser engañados por falsas doctrinas, por falsas sectas, religiones, movimientos liberales, sectas que contradicen la palabra de Dios, que permiten el evangelio de la palabra de Dios. La tercera alma es el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, mucho más el consolador. Dice la Biblia en Romanos 8:14, Romanos 8:14 al 15. Romanos 8:14 y 15, amén. Dice, por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son, ¿qué? Hijos de Dios. Por no haber recibido espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que haber recibido espíritu de adopción,
por el cual clamamos a Padre. Bien, hermanos, usted y yo fuimos adoptados hijos de Dios por la obra redentora de Jesús en la cruz. Por la fe en Jesucristo somos adoptados, somos salvos, somos de la familia de Dios, somos predestinados para salvación, somos hijos de Dios por la fe en Jesús. No somos protestantes. Nosotros no protestamos una religión. Nosotros predicamos a Jesucristo como Salvador y la palabra de Dios. Los protestantes son aquellos que son los apostólicos, presbiterianos y otras sectas que protestaron en contra de Roma. Nosotros no protestamos contra Roma. Nosotros hablamos a los mismos católicos que Dios les ama. Hablamos a la gente que hay un Salvador. Hablamos a la gente que hay un Dios soberano que les ama, que murió por nosotros en la cruz. Que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su Hijo unigénito, a Jesucristo, para toda gente que le cree, no se pierda, más en la vida eterna. No pierdamos, el hombre no se pierde del pecado, no se pierde del infierno, más en la vida eterna con Jesús en el cielo. Como cristianos, hijos de Dios, debemos usar nuestras armas espirituales, que son la oración, la Biblia, que es la palabra de Dios, que también simboliza la espada del Espíritu, y el poder de lleno del Espíritu Santo, y otra arma que extra, que es la iglesia. Y es por eso que debemos de tener discernimiento espiritual, porque nuestros enemigos son espirituales y no es contra el hombre. Miren, amigo, amiga, usted que nos ve, su enemigo no es el hombre, su enemigo es el diablo, que le engaña, que lo desvía con falsas amistades, que lo invitan a tomar cerveza, a embriagarse, a ir a los bailes. El diablo busca cómo destruir al ser humano con el pecado. Pero hoy Jesucristo vino a darle salvación. Hoy Jesús vino hace más de 2500 años y murió en una cruz por usted, por mí. Y Jesucristo no es de una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es salvación. Y nos dio la salvación en nuestra alma y nos libró de las condenaciones del infierno. Y debemos distinguir a los enemigos. Los enemigos es espiritual, es el diablo y los demonios. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Al 14. Ya casi acabamos. Efesios 6:10 al 14. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos al Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las flechazas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todos estar firmes. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermano, no sabemos así el Señor, vestidos de toda la armadura de Dios. Nuestros enemigos son espirituales. Nuestro enemigo es espiritual, es Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Se disfraza como un amigo, un amigo de parranda, un amigo de baile, un amigo de lo laboral.
falsas amistades que no quieran con Dios. Un verdadero amigo, lo voy a decir quién es un verdadero amigo. El verdadero amigo se llama Jesucristo. Porque nosotros podemos fallar. Mi esposo puede fallar. Mis hermanos en la iglesia me van a fallar. Mis hermanos en la iglesia me van a dejar. Pero Dios no nos va a dejar. Dios sabe nosotros como poderoso gigante. Dice la Biblia en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos? Si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede contra nosotros? Nadie. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Número 3. Mantengámonos firmes en la batalla. Dice 1 Pedro 5:8-9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mantente firme, hermano. Manténgase firme, hermano, hermana. Manténgase firme, amigo, amiga. Y si usted ese día no está seguro que el día que va al cielo, yo quiero darle ese paso de seguridad. No con una religión. Nosotros no hablamos de religión. Hablamos de la salvación en Cristo. Es el día que usted puede recibir a Jesucristo como Salvador y que cambie su vida. Y fíjese que el Señor es paciente con nosotros, que no quiere que ninguno perezca en el infierno, sino que pasamos al arrepentimiento. Es el día que usted puede entregarle a Jesucristo en su corazón y le acepte como Salvador. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera puede que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermano, hermana, si usted ha salido de su iglesia, se ha dejado de leer su Biblia, hermano, hermana, se ha dejado de orar, se ha dejado el camino de Dios, vuelvas al Señor. Un cristiano ya no hay nada en el mundo. La Biblia advierte que nos vamos a misa con el mundo. O nos hacemos enemigos de Dios. No estamos aquí bien con el mundo, porque el mundo nos va a aborrecer más. El mundo no quiere nada con Dios. El mundo quiere una religión, pero no quiere nada con Dios. Usted, amiga, no busque religión, busque a Jesucristo como Salvador. Y por último dice: siempre debemos mantenernos firmes en la batalla, porque nuestros enemigos son el mundo, la carne y el diablo, y son enemigos espirituales que nos bombardean diariamente. Por lo tanto, debemos pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna y usar esas armas espirituales. Nuestro enemigo es espiritual y fuerte y muy astuto, que es Satanás, pero nuestro Dios es más poderoso y es más poderoso, y Él es Dios de dioses y Señor de señores, y somos más que vencedores. Por tanto, le invito a conocer a Jesucristo como Salvador. Hermano, hermana, espero que este mensaje sea de bendición. Vamos a orar. Nuestra amiga y nuestro amigo que nos ve en este video, esos videos, yo quiero invitarle a orar, a hacer oración de fe y a aceptar a Jesús como Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, esta tarde yo reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que mi pecado me aparta de ti, mejor del infierno. Pero yo creo que tú mueres por mí en la cruz, para darme la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados en la cruz, y darme la vida eterna. Hoy te acepto en mi corazón como mi único Salvador, mi deshacido cuando me muera. Y a veces lo cual tu presencia, Señor,
a ese lugar, esa morada eterna en el cielo, Padre. Hoy te entrego mi vida, te acepto como mi Salvador. Hermano, hermana, Dios habló. Ahí en tu sillón, en tu silla, ahí en tu lugarcito, toma decisiones. Toma decisión de identificar al verdadero enemigo. Nuestro enemigo no es el hombre, no es el pastor, no son los hermanos, no es la familia, no es la esposa, el esposo, no es el vecino. Nuestro enemigo es el diablo y los demonios. Debemos estar preparados y estar firmes contra de la buena batalla. Gracias, Señor, por ese mensaje. Te damos gracias, Padre, por haber tenido, Señor, día con día tu palabra, Padre. Que estemos preparados para pelear con las armas espirituales que nos ha dado, Señor, la buena batalla. Y dice, Señor, ese día, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, si usted aceptó a Jesús como Salvador y aún no tiene una iglesia donde congregarse, el siguiente paso, nosotros invitamos a nuestros cultos de nuestra iglesia. Esa iglesia Cristiana Bautista Esmirna. Nuestros servicios son los martes, 7 de la tarde, estudio bíblico. Viernes, 7 de la tarde, reunión de oración. Y domingo, 10:30 de la mañana, el culto general, que es con dominical de predicación. Nuestro domicilio es principal, 2194, interior 15, Colonia Deimos, Saltillo, Coahuila. Por más, me despido. Dios me bendiga.